Estamos estudiando un tema muy importante. Desde hace tiempo yo quería que hiciéramos este estudio acerca de los profetas modernos. Ya estudiamos los profetas y la profecía en el Antiguo Testamento. Estudiamos los profetas y la profecía en el Nuevo Testamento. Estudiamos acerca de las reglas en cuanto a la profecía en el Nuevo Testamento, en fin. Y lo que estamos haciendo, hermanos, es estudiando los textos bíblicos, explicando los textos bíblicos. Y yo estoy teniendo cuidado, hermanos, con la ayuda del Señor y la gracia del Señor, de que los textos sean explicados dentro de su contexto con las normas de la hermenéutica, para que si a alguno no le parece que la enseñanza sea apropiada, pues no tenga nada que decir porque pues es bíblica. Amén, es bíblica. Muy bien. El texto que tomamos como base es Mateo capítulo 7, versículo 15. Vamos a leer el texto y empezamos viendo un video. El video que vamos a ver tiene que ver con parte de la enseñanza que vamos a tener esta noche. Versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Vamos a mirar el video, hermanos. Esta es una escena que se repite en muchas iglesias, hermanos. Domingo tras domingo, mes tras mes. Y ya estamos familiarizados con escenas así, ¿cierto? Basta prender enlaces, ¿cierto? El canal enlace y ver cosas así, o ver la maratónica, o ver cosas así que son tan frecuentes en las iglesias, hermanos. Así que ya saben cómo vamos a recoger la ofrenda hoy al terminar el culto, ¿no? Amén. Vaya listando el billetico entonces, porque vamos a usar este método. Parece que es como productivo este método, ¿cierto? Este método es diabólico, hermanos. Amén. Después vamos a tocar un poquito en cuanto a eso. En este pasaje hemos hasta ahora dicho que el Señor está advirtiendo a la iglesia, está advirtiendo que vendrán falsos profetas, que tengan cuidado con ellos. Y falsos profetas tiene que ver también con falsos apóstoles, con falsos pastores. Amén. Quiere decir que son falsos ministros del Evangelio. Y entonces el Señor advierte contra eso, porque en el momento los hay, porque en el futuro lo van a ver, porque en el pasado los han habido. Dice la palabra de Dios, y hemos estudiado, hermanos, esos pasajes. Y son peligrosos porque son comparados con lobos rapaces, ¿cierto? Y son lobos vestidos de ovejas. Amén. Es un pastor que se viste como pastor con la lana de la oveja y engaña, porque este no es un pastor, sino es un lobo. Amén. De hecho, hay muchos lobos, hermanos, en el mundo religioso, cristiano, evangélico y católico también.
Y hablamos un poquito acerca de su hábitat, dónde viven, ¿cierto? Y dijimos 3 cosas. Dice la Biblia, dice así textualmente, que vienen a nosotros. Vienen de otros lados, pero nosotros los recibimos, nosotros los abrimos las puertas, les permitimos predicar, les permitimos ministrar, les prestamos los púlpitos. Nos parecen novedosos, ungidos y no sé qué más. Número 2 dice que están entre nosotros, es decir, que viven permanentemente en medio de la doctrina sana, en medio de la iglesia. Eso es más peligroso todavía. Y tercer lugar, que se levantan de en medio de nosotros, es decir, hermanos nuestros que abrazan esas doctrinas, hermanos, que se dejan contaminar con esas doctrinas y terminan, hermanos amados, profesando esas doctrinas de error. Número 2, hablamos de su apariencia, ¿cierto? Su apariencia es de oveja, pero son lobos rapaces, ¿cierto? Un ejemplo patético es el de los fariseos, hermanos. Los fariseos tenían una apariencia de piedad hermosa y una apariencia de espiritualidad hermosa, hermanos. Ellos salían a la calle y ministraban en la calle con las manos levantadas y decían, seguro, oremos por esta cuadra. Y pasaba la gente y ahí están todos los sacerdotes rodeando la cuadra, orando por la cuadra. La Biblia lo dice en Mateo 23. Iban al mercado y allá están en el mercado con las manos levantadas, orando. Jesús critica eso en el capítulo 23. Amén. Y en la sinagoga, cuando leían la palabra, se ponían todos de pie y eran reverentes. Y uno los veía, o la gente entonces los veía y decía, wow, qué espirituales, qué espirituales. Cuando usted lee el capítulo 23 del libro de Mateo, el Señor dice, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por dentro están bonitos, pero por fuera están bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Que fue duro el Señor con ellos, hermanos, hermanos amados. Y número 4, su astucia. Dice la Biblia que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, ellos tienen un método para sembrar sus doctrinas de error, sus enseñanzas. A veces porque lo quieren hacer de manera directa, premeditada, pero a veces porque ignoran sencillamente lo que dice la Biblia. Y en el pueblo cristiano y en medio de los predicadores hay un gran error, y es que se levantan predicadores famosos predicando algo novedoso y todos los demás empiezan a predicar eso que es novedoso y no se toman el tiempo de estudiar la Biblia y decir, oye, eso está como extraño, vamos a mirar si en la Biblia sí es así. Y yo sí veo muchas personas enseñando doctrinas de error sencillamente por ignorar las escrituras. No necesariamente porque sean de mala fe, sino por ignorar. Hay unos de mala fe, desde luego. Y dice la Biblia, habla la Biblia de ellos, de su astucia, que tienen un método de introducir esas herejías, ¿no? Encubiertamente, de manera que no sean descubiertas ni detectadas. Distorsionan la verdad, dicen una verdad pero la distorsionan. Dicen una verdad pero en medio de esas verdades hay un engaño, es decir, la verdad está matizada con error, está matizada con mentiras. Y entonces, como hay una verdad, es fácil que uno lo crea, ¿no es cierto? Traen revelaciones nuevas, y eso sí que es tan frecuente, que tuve una revelación, que un ángel se me presentó, que tuve un sueño así, que eso es frecuente. Hermanos amados, son más poderosas esas revelaciones, son más poderosos esos encuentros angelicales, son más poderosas esas manifestaciones que lo que la Biblia dice. Si la gente le cree más
a las personas que dicen haber muerto y ido al infierno y al cielo que lo que la Biblia dice del cielo y del infierno. Lamentablemente, como si a la Biblia le faltara en cuanto a esos temas. Estaríamos diciendo que no es completa la Biblia. Entonces, y en cuanto a su astucia, también dijimos que según Pedro capítulo 2, habla de una habilidad asombrosa para impartir esas verdades. Yo estaba hablando el otro día con Juan David y yo veo a veces algunas predicaciones mías, muy poco, muy de vez en cuando. Y yo digo, ¿cuánto me falta a mí? ¿Cuánta fluidez me falta? ¿Cuánto? Pero ellos tienen una fluidez y una riqueza de palabra y una elocuencia, hermanos, que es hasta agradable oír. Mire, yo escuchaba a José Luis, el de Creciendo en Gracia, cuando él empezó a explicar el libro de Romanos. Hermanos, era una delicia escuchar a ese señor. Qué cosa tan interesante y qué manera de hablar, hermanos amados. Era admirable. Y con el tiempo resultó diciendo que era Cristo. Y luego diciendo que era el anticristo, ¿se acuerdan? Y luego marcando las personas de su iglesia. Y de muchos de la sana doctrina, entre esos una tía mía, salió de nuestra iglesia para seguir a ese profeta. Hermanos queridos, ¿y cuál es el peligro según Pedro? Hablando de su astucia, introducirán herejías destructoras. Amén. Son peligrosas porque Hechos dice que se levantarán esos falsos profetas que no perdonarán al rebaño. Quiere decir, no tienen compasión del rebaño. Número cuatro, su éxito. Ellos tienen mucho éxito, hermanos. ¿Usted sabe cómo se mide el éxito? En el mundo evangélico, en medio de los ministerios y ministros, ¿sabe cómo se mide el éxito? Por la cantidad de seguidores. Por eso, solamente por eso. No se mide más. ¿Cuántos tiene usted en su iglesia? Un día veníamos de Ibagué con mi esposa y nos fuimos en moto. Y arriba de Alvarado hay un lugar donde venden quesadillas y siempre paramos ahí para comer quesadillas. Hicimos nuestro festín de quesadillas y nos levantamos para venirnos cuando de pronto estacionó un carro bonito y se bajó un pastor que era conocido mío y me saludó y me presentó una hermana que iba con él. Era la presidenta de esa misión. Es una misión grande, carismática cuadrangular en Colombia, es una misión grande, y ella era la presidenta de la misión. Y entonces el pastor me presentó y mire, el pastor de Mariquita. Ella me miró de arriba abajo y pues no sé, con un blue jean y una camiseta y pues así como ando yo. Y entonces ella me mira como con angustia y me dice: ¿usted es el famoso pastor de Mariquita? Sí, así. Yo sabe que fue así. ¿Usted es el famoso pastor de Mariquita? Y yo le dije: hermana, pues famoso no, sí soy el pastor de Mariquita, pero no soy famoso. Y pensé adentro, y no me interesa ser famoso. Y la siguiente pregunta que me hizo fue: ¿y cuántos miembros tiene su iglesia? Y esa es la pregunta entre los pastores. ¿Cuántos tiene? Porque el número de seguidores determina el éxito del ministro. Hermanos queridos, miren, ¿cuántos nos siguen? La Biblia dice que muchos seguirán a los falsos profetas. Muchos. La Biblia dice que los falsos profetas tienen mucho éxito.
El hecho de que haya iglesias multitudinarias no quieren decir que eso sea el éxito. Hermanos, cuando Jesús fue a la higuera estéril, y la higuera representa a Israel, y vio que la higuera tenía muchas hojas, dice la Biblia, tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. Y el Señor fue a buscar fruto y maldijo la higuera. La higuera era Israel. La religión de Israel era con muchas hojas, pero nada de fruto. Esa es la enseñanza ahí. Es esa religión que tiene mucho movimiento, pero poco fruto. Tiene multitudes y multitudes de programas y multitudes de cosas, muchas hojas, pero poco fruto. Mi hermano, ¿sabe cómo Juan lo llama? En el libro, la epístola de Judas, ¿cómo llama a los falsos profetas? Nubes sin agua. Luego les dice árboles otoñales, porque parece que su éxito es espectacular, pero en el fondo no hay nada. Y por eso el pasaje que leímos dice, no dice por su éxito los conoceréis, sino por su fruto los conoceréis, dice ahí. Hermano, les voy a mostrar que los profetas falsos tienen multitudes. Les voy a mostrar en la Biblia. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 5. Y vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿A cuántos se engañarán? A muchos. Muchos oirán a los falsos profetas y los seguirán. Versículo número 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántos son muchos? Veamos este otro pasaje. Segunda de Pedro 2:2. Dice así: dice así. Y muchos, bueno, leamos desde el 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Sus disoluciones son sus enseñanzas libertinas, sus enseñanzas torcidas de la palabra del Señor. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos, ¿por qué las multitudes siguen a los falsos profetas? Porque tienen un carácter atractivo, porque son carismáticos y por otras muchas razones. Pero por la razón más importante que lo siguen es porque no tienen discernimiento. La iglesia no tiene discernimiento. La iglesia no es capaz de decir, esa enseñanza no es bíblica. La iglesia no es capaz de decir, ese hombre no es de Dios, ese profeta no es de Dios. Amén, hermano. Sí. Y son engañados por eso. Mire, nosotros fuimos a una iglesia con otro pastor, porque en esa iglesia había un problema. Llegó un profeta a la iglesia y el pastor le soltó el púlpito. Y el profeta era elocuente y convenció a los hermanos y convenció al pastor. Y luego el pastor le dio el ministerio a él. Y cuando nosotros llegamos, el pastor que habíamos instituido nosotros estaba sentado y el profeta predicando. Increíble.
Entonces hicimos una reunión con los hermanos de la directiva de esa iglesia y en ausencia del profeta hablamos algunas cosas y los hermanos estaban enamorados de su profeta. Estaban encantados porque les decía cosas, porque los profetizaba, porque los tumbaba, porque bueno, hacía un show de eso. Estaban felices y estaban armados contra nosotros. Entonces llamamos al profeta y se sentó el profeta y yo le dije estas palabras y me creerán porque no tengo por qué mentir. Yo le dije: hermanos, ustedes no se dan cuenta que este es un falso profeta. Así en la cara de él, era un grandote costeño alto. Este es un falso profeta, no se dan cuenta. Que ellos no querían que nosotros volviéramos. Nos echaron, hermanos, nos echaron por su profeta. Y nos vinimos aparentemente derrotados. El profeta empezó a buscar dinero prestado a un hermano, tantos millones. Hermano, me presta eso porque Dios me mostró que usted debe bendecir mi ministerio. A otro le quitó cosas así, a otros hermanos, y los hermanos, pensando que era palabra de Dios, empezaron a darle cosas, hasta que ya empezó a meterse con las propiedades, las casas de los hermanos y fincas. Y había una hermana que tenía un poco de entendimiento y dijo: uy, no, esto no es. Hay una hermana que tiene una finca grande, ganadera, está a punto de perder la finca y dijo: no, este no es un profeta de Dios, es un falso profeta. Y nos llamaron. Y nosotros fuimos al llamado de ellos. Y estaban así avergonzados. Cuando nosotros llegamos, el profeta se perdió. No habló con nosotros, se perdió. Y los hermanos están así. Y dijeron: hermanos, sí, es un falso profeta. Se nos metió aquí. Perdónenos, hermanos, y vuélvanos a asistir. Tremendo. Mis hermanos, ellos tienen seguidores y tienen su manera de que la gente los siga y los adule. Ese es su éxito. Número 6. Y aquí se va usted a dar cuenta de esto. Los falsos profetas son muchos, son numerosos, son tantos que usted tendría que decir: ahí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Son muchos. Mire lo que dice la Biblia. Mire, Mateo 24. Otra vez lo acabamos de leer, pero lo vamos a volver a leer en este sentido de descubrir que los falsos profetas son muchos. Versículo número 5 dice: y vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Eso quiere decir, el Cristo quiere ser el ungido. Entonces vendrán muchos diciendo: yo soy el ungido de Jehová. La unción está sobre mí. Sí, Dios puso una unción, yo soy el ungido. Hermano, escuche bien. Cuando hay un pastor o apóstol, lo que se llame, y diga que es el ungido de Jehová, téngale desconfianza. Porque no hay ungidos de Jehová hoy. El ungido de Jehová es Cristo. Hoy, en la doctrina del Nuevo Testamento, todo el que tenga el Espíritu Santo es ungido. ¿Dónde está eso? En Primera de Juan, capítulo 4. Dice que: y vosotros tenéis la unción del Santo y no necesitáis de nadie que os enseñe, porque el Espíritu os enseñará toda verdad. Hermano, cuando usted recibe a Cristo en el corazón, recibe el Espíritu Santo y usted es un ungido ahora. Todos son ungidos. No hay un ungido sobre los demás, un super ungido. Esa es falsa doctrina, esa es falsa enseñanza, hermano. Y dice ahí:
dice entonces, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Dios me mandó, yo soy instituido de parte de Dios, yo soy el ungido de Dios. Y aquí dice que es falso, ¿cierto? Muchos en mi nombre, y a muchos engañarán. Versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán, muchos falsos se levantarán. ¿Usted tiene en su mente uno? Yo creería que debería tener uno, o dos, o tres, porque entre muchos, ¿cómo no va a saber usted quién es un falso profeta si hay muchos? ¿Cómo no va a saber dónde están si hay muchos? Ese es el problema, que nos da miedo señalarlos. Mi hermano, mire, segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo, o a Timoteo, versículo 4, capítulo 4. No, creo que es de Timoteo. Sí, 4:3 dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, no coma carreta, sé sobrio en todo. Dice, vendrá el tiempo, o sea, este tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Es lo que vemos por doquier, ¿cierto? Sino que teniendo comezón de oír, desear oír cosas novedosas, nuevas, cosas que nos rasquen el oído, ¿cierto? Se amontonarán maestros. Aquí dice que maestros, ¿qué es maestro? Una persona que es hábil con el don de enseñar, con la habilidad de enseñar. Aquí dice que habrá montones de maestros hábiles para enseñar sus herejías. ¿No le parece peligroso, hermanos? ¿Usted le parece que estoy diciendo cosas que no son bíblicas? Pues básicamente lo que estoy leyendo son textos de la Biblia. Si los vamos a negar, tendríamos que negar esos textos. Aquí dice que muchos falsos maestros serán por montones en los últimos tiempos. Oye, hermano, si hay montones de falsos maestros, ¿dónde hay uno? Usted debería prender la televisión y decir, no, ese no, esa enseñanza no. Por ejemplo, el ministerio Kenny Copeland, que es del movimiento de fe de Kenny Hagin y de ese movimiento de los 80, que es un movimiento herético. Yo escucho a Kenny Copeland en emisoras cristianas, escucho que en esas emisoras ponen a Kenny Copeland y promocionan el ministerio Kenny Copeland. Y yo digo, increíble, ¿cómo no disciernen? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. No creáis a todo espíritu. Aquí espíritu es profeta. El término espíritu es intercambiable, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, capítulo 4, que más adelante lo vamos a ver. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probad los espíritus quieren decir, prueben si ese predicador es de Dios o no. Pruébenlo. Probad los espíritus si son de Dios. Esa es una obligación suya, hermanos.
Si usted escucha una predicación, usted tiene que probar si eso es de Dios, entender si eso es de Dios o no. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profetas. ¿Se nota? Muchos falsos profetas han salido. ¿Qué han salido a hacer? Pues a predicar. Aquí dice que a predicar. No creáis a todo espíritu. Oiga, mire lo que la Biblia está diciendo. No le crea a todo predicador. ¿Es malo? ¿Es malo no creerle? No, es bíblico no creerle. Es bíblico no creerle. Ese tipo de incredulidad, de duda, es correcta, es sana, nos protege. Hermano, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Número 6, ¿sí? Número 6. ¿Cuál es el interés de su interés, pues? El interés de los falsos profetas. Quiero que leamos un texto aquí en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículo 15. Marcos 11, 15. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice que el interés de los falsos profetas es el dinero. Entonces vamos a hablar del interés de ellos, como vimos en el video. ¿Le parece que ese señor que está recogiendo dinero tiene interés en el dinero? ¿O es despreocupado por el dinero ese predicador? ¿Cree? Usted cuando entra a una iglesia y ve a un predicador pidiendo plata de esa manera, ¿usted qué cree? Cuando un inconverso entra a una iglesia y encuentra a un predicador pidiendo plata como ese señor, ¿qué cree el inconverso? Que eso es un negocio, que ese predicador los está estafando. ¿Y sabe qué pienso yo? Que sí, que eso es un negocio, que sí, que los está estafando. ¿Lo yo? Miren este pasaje 11, 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Vendían y compraban palomas y corderos y todo eso, según Mateo 21 y Lucas 19. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será casa de oración para toda la nación, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oyendo esto, los escribas y los principales sacerdotes buscaban cómo matarle, porque les iba a acabar con el negocio, ¿cierto? Porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Miren, el Señor dijo que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. En Números, no tengo presente la cita, Dios había permitido que si una persona vivía muy lejos del templo y tenía que caminar trayendo un corderito para el sacrificio, que lo podía comprar en el templo, o una palomita. Y eso fue como para ayudar a los que venían a traer el sacrificio. Pero con el tiempo, eso fue degenerando hasta convertirse en un negocio. Entonces ya en el templo hubo comerciantes de palomas y comerciantes de corderos. Y venían, el que traía su cordero, porque ese era un negocio de los que compraban los animales con el sacerdote del templo, los sacerdotes. Entonces el que venía trayendo el animal
para ser sacrificado, que no lo compraba en el templo, sino lo traía de la casa y lo presentaba al sacerdote, lo examinaba y nunca pasaba, era imperfecto. Entonces tenía que venderlo para no llevárselo a la casa a los mismos que los compraban, a los mismos que los vendían, vendérselo a precio y comprarles a ellos. Y siempre tenían que hacer así, nunca pasaban los animales, porque era un negocio. Y había animales en el atrio, ahí, hermanos, y había suciedad en el atrio, en la casa de Dios, pero estaban los cambistas. Y todo judío tenía que dar un impuesto para el templo obligatorio anual. Era un ciclo, 2 ciclos, y era una moneda especial para pagar el impuesto, se llamaba el ciclo del santuario. Generalmente la gente no tenía el ciclo del santuario, entonces los cambistas sí lo tenían y lo cambiaban con intereses extremos, exagerados, que era un negocio de ellos con los sacerdotes. Jesús dijo que eso era una cueva de ladrones. Jesús lo denunció. Jesús no cayó ante esos excesos y extremos. Eso no es una cueva de ladrones, lo que vimos en el video, hermanos. Nos da miedo decir que eso es una cueva de ladrones, cuando Jesús criticó algo que no es, esto que pasa en el templo no es ni parecido a lo grave que está pasando ahí. Es más grave eso, y es más grave el pensar que podemos comprarle favores a Dios con dinero. Ellos no hacían eso, ellos solo vendían los animales, ellos solo cambiaban. Pero es que los que están haciendo ahora es peor, hermanos, es peor. Mire, hermanito, era tremendo el discurso del Señor, por eso que pasaba en la casa del Señor. Yo escuché a una señora oyendo música cristiana. Entonces yo dije, ve, esa señora debe ser cristiana. Voy a hablarle. Y entablé una conversación con ella. Y me dijo, no, yo soy católica. Ay, bueno, sí, señora. Entonces empecé a hablar un poquito de Cristo y le invité a la iglesia, le dijo, y le invito a mi iglesia, pues yo soy pastor. Me dijo, las iglesias son un atracadero, así me dijo, así me lo dijo. ¿Y sabe cuándo fue esta misma semana? Las iglesias son un atracadero. Yo me sorprendí. Me dijo, ¿por qué dice eso, señora? Porque yo voy a una iglesia en una necesidad, una iglesia aquí, mariquita, en una necesidad, y está el pastor pidiendo plata y diciendo, den para si Dios los bendice, y saca un billete de 50, den como yo doy, y miren, y no sean tacaños, y toda esa promoción de dinero. Y entonces yo dije, bueno, pensé que era un asunto aislado, que era un asunto de momento. Volví al siguiente culto y están en lo mismo, pidiendo plata. Yo dije, seguramente no han recogido lo que necesitan. Y volví al tercer culto y están en lo mismo. Y dijo, no, eso no me gusta, dijo ella. Y están recogiendo la ofrenda. Y da la casualidad que una de las señoras que recoge la ofrenda la conocía a ella. Y va recogiendo la ofrenda y la señora echa 2,000 pesos y se queda mirando y le dice, 2,000 pesos, usted puede dar más, porque usted tiene un almacén grande y está bien surtido. Y la señora, como es así espontánea, dijo, no vuelvo por aquí, esto es un atracadero. Y me dijo, pastor, desde ahí yo sé que las iglesias son un atracadero. Qué vergüenza, ¿no le parece, hermanos? Qué vergüenza que me digan eso a mí cuando en mi iglesia no practicamos esa. Amén. Qué vergüenza que me digan que yo soy ladrón, hermano, y que le saco la plata del bolsillo a la gente cuando yo en mi iglesia no hago eso. Amén, hermano.
Mire este pasaje. Segunda de Pedro 2:3. Segunda de Pedro 2:3. Ya lo hemos leído, pero como tenemos varios variables ahí en el pasaje, dice, hablando de los falsos profetas, acabamos de leer el pasaje, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, sobre los que hacen eso, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí hay una sentencia durísima con los que hacen eso. ¿Lo ven en la Biblia? Hermano, mire, dice que harán mercadería de vosotros. ¿Sabe qué significa la palabra mercadería en el griego? Emporio. Está diciendo, hay predicadores que van a montar un emporio con ustedes. Van a usar la gente para levantar un emporio. Y hay iglesias que son un emporio, hermanos. Miren un documental, hermanos, un documental que se llama Los Magnates de la Fe, o Los Magnates de Dios, se llama así, Los Magnates de Dios. Y es un estudio periodístico que hizo la CNN, un canal de los Estados Unidos. Hizo un estudio sobre Enlace y algunos otros predicadores de los que recogen así dinero. Y hermanos, mostrando todas las riquezas, las propiedades, las mansiones, con copias de escritura de esas propiedades, hermanos. Una cosa vulgar. Como Enlace es una cueva de ladrones, hermanos. La palabra mercadería solo aparece 2 veces en la Biblia. La segunda vez que aparece es en Santiago 4:3, hablando de aquellos que se van a otra ciudad y dicen, vamos, comerciamos y ganamos y volvemos. Y ahí no critica el hecho de hacer comercio, sino de hacerlo sin la voluntad de Dios. Pero lo que sí se denota ahí es que hay una intención de hacer mercado, de hacer comercio. Hermanos, hay un comercio con la fe, hay un mercado con la fe, eso es inobjetable. Hermano, yo porque digo que voy a hacer la obra del Señor, no tengo por qué hacer un mercado con la gente por el hecho de que voy a hacer la obra del Señor. Porque el fin no justifica los medios. Nunca, hermano. Ustedes habrán oído de un concepto en teología que se llama el concepto de la simonía. ¿No han oído? ¿Quién ha oído acerca de la simonía? La simonía es un concepto que se derivó de un suceso bíblico que empezó a practicar primero la Iglesia Católica y luego la practica hoy la Iglesia Cristiana. Mire por favor Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y ya se me acabó el tiempo. Hechos 8. No sé si ustedes están ofendidos con estas predicaciones que está haciendo. No sé. Pero usted está viendo los pasajes que le estoy citando. Asombroso. Y yo tengo que compartirlo porque pues ustedes lo ven ahí en la red. Tengo que decirles, tengan cuidado. Miren, está Felipe predicando en Samaria y hay un avivamiento en Samaria y se convierten muchos y hay milagros y se convierte un brujo. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de la ciudad haciéndose pasar por algún grande. Y esto oían atentamente todos, desde el pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el poder de Dios. Y le estaban atentos
porque en sus artes mágicas les había engañado hacía mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Y también creyó Simón, Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían. Estaba atónito. Y cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra del Señor, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, aunque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Mire lo que le dijo Pedro. Pedro le dijo: listo, venga esa ofrenda, venga, pues le paso la unción, ¿no? Venga, le echo el manto de la unción sobre usted para que haga lo mismo que yo. Eso también se enseña. Le dijo eso: venga pues la ofrenda y venga pues lo unjo y lo boto al suelo y le pongo la unción. A ver lo que le dijo. Y cuando 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Miren, hermanos, ¿cuántos hoy piensan que el favor de Dios se obtiene con dinero? ¿Cuántos predicadores? Siembre, mi hijita, para que usted se sane. ¿O no? Siembre para que su negocio prospere. Siembre para... ¿O no? ¿O estoy mintiendo? ¿No son unos burdos esos que enseñan eso? ¿Cómo van a enseñar eso? ¿Cómo van a creer que el favor de Dios se compra con dinero? Hermanos amados, dice versículo 21: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizá te sea perdonado. El pensamiento era gravísimo que Simón creyera que se puede comprar el favor de Dios con dinero. Era gravísimo, de tal manera que Pedro dice: no, usted no se ha arrepentido, usted no es cristiano. Quizá de pronto, si se arrepiente, tal vez lo perdone Dios. Era tan grave. Hermanos, ¿será que esos predicadores no ven estos pasajes? ¿Será que no los ven? ¿O no los quieren ver? ¿Porque están nublados por el lucro? El concepto de la simonía, desde ahí se depende el concepto de la simonía. ¿Simonía es qué? Mírelo en internet. Simonía es comprar el favor de Dios con dinero, o con dádivas, o con presentes. Y empezó la Iglesia Católica enseñando que para sacar el alma del purgatorio de un ser querido había que pagar indulgencias. Y si pagaban hartas indulgencias, rápido salía del purgatorio y lo mandaba para el cielo. Lo mismo que enseña la iglesia evangélica hoy. Hombre, si usted quiere sanarse, pues pague a ver. Pague. Usted quiere prosperar, pues pague a ver. Páguele a él. Y yo me la meto al bolsillo. ¿O no? Y mire, hermanos, no alcanzo a terminar porque a mí me arde el corazón estas cosas, hermanos. Un día yo estaba acá en la iglesia y vino una hermana de Honda y me dijo: pastor,
esta es la iglesia donde están recogiendo la siembra que están promocionando por la radio. Yo dije, no, hermana, no me ofenda, no confunda. Acá no, hermana. Me dijo, ¿dónde es? Yo le dije, en tal y tal parte. Entonces yo le pregunté, hermana, ¿usted de qué iglesia vengo? Vengo de tal iglesia. Yo dije, yo conozco a su pastor, un pastor, buen pastor, una iglesia pobre. Y entonces yo le pregunto, hermana, ¿usted por qué no da en su iglesia? Su iglesia necesita más. Su iglesia es pobre y su pastor es pobre. ¿Por qué no da allá? Porque al fin y al cabo allá recibe la palabra, ya usted se alimenta. Si usted quiere dar algo, ¿por qué no da allá? Me dijo, no, es que yo doy allá y nunca he recibido prosperidad. Y tengo lo mismo. Entonces yo le dije, pero mijita, ¿usted da para ser prosperada? Pues claro. Me dijo, ¿por qué? Mire lo que me dijo. Porque yo llamé a Bogotá, y Dios sabe que es así. Llamé a Bogotá y pregunté, ¿cómo hago para sembrar en esta misión? No, pues la cuenta, pues no sé qué, o vaya a Mariquita y allá están recogiendo. Y le dije, me dijo ella, y le dije a ese señor, a ese hermano, pastor, es que yo quiero sembrar aquí, porque yo siembro en mi iglesia y no prospero. Y me dijo el Señor, mijita, usted tiene que sembrar donde sea buena tierra, porque mija, mire, si usted siembra la semilla en tierra estéril no nace. Por eso usted tiene que sembrar en buena tierra. Siembre aquí, que es buena tierra. Esas son palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son mercaderes. ¿O no, hermanos, o no? ¿No le va mejor que una persona ayude a una iglesia pequeña que ayude a un emporio? ¿No le es mejor? Que porque tienen mucho, entonces son buena tierra. ¿En qué estamos, hermanos? Y tengo unos textos bíblicos que exhortan contra esa costumbre avara de los predicadores, pero dejemos ahí porque el tiempo se me acabó. Y vamos a seguir el domingo. Sí, esta es la sesión 8. El domingo será la 9. Y si usted no está fastidiado con estas enseñanzas, hermano, yo no lo hago con el deseo de criticar a nadie. Yo lo hago con el deseo ardiente de descubrir y enseñar la verdad. Y Dios conoce mi corazón. Bendito todo Dios. Doy gracias, Señor Santo, por tu santa palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu santa palabra. Solo tú nos puedes ilustrar, enseñar, dirigir. Solo tú nos puedes bendecir con tu palabra. Sana la doctrina, Señor. Enséñanos tu camino como es. Dios del cielo, concédenos enseñar tu palabra a tu pueblo como es. Y glorifícate en tu iglesia, Señor. Haznos una iglesia de sana doctrina, Señor. Haznos una iglesia bíblica. Danos hermanos bíblicos. Danos hermanos que amen la Biblia, que amen el cumplirla, que amen el entenderla, que amen el vivirla. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo en estos tiempos de confusión y de engaño. Ayúdanos, porque tu palabra profetiza esos tiempos de engaño. Señor del cielo, ayúdanos. Bendito Dios. Danos discernimiento. Señor, no seamos nosotros engañados. No caigamos de la verdad, Señor. Tú nos enseñes tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.